Bienvenidos todos a nuestro estudio sobre el libro de Nehemías, el cual hemos titulado Levántate, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Gracias de nuevo por seguir conectando y seguir estudiando la palabra de Dios con nosotros. Estamos súper orgullosos de cada uno de ustedes que siguen adelante y siguen continuando en estudiar este increíble libro de Nehemías, ¿verdad? Así que te invito que por favor me hagas dos cositas. La primera es danos un breve saludo. Eso registra tu nombre y no solamente nos permite ver quién está aquí con nosotros, pero también nos permite orar por ti. Anotamos cada uno de esos nombres y queremos bendecir tu vida y orar por ti y darle gracias al Señor por cada uno de ustedes. Así que por favor, si no lo has hecho todavía, danos un breve saludo ahí donde estás. Y también te invitamos a que compartas estos enlaces, compartas este estudio con alguien, un amigo, un compañero, un familiar. Uno nunca sabe cómo la palabra de Dios puede venir a esa persona individual y ministrarle individualmente en el exacto momento que ellos están. Uno piensa que a lo mejor no les va a importar o impactar, pero ese no es nuestro problema. Nuestro deber es compartir la palabra de Dios y Él se encarga del resto, ¿verdad? Su palabra dice que es enviada y nunca regresa vacía, siempre va y hace lo que tiene que hacer, así como la lluvia baja a la tierra y hace lo que tiene que hacer antes de regresar. Así es su palabra. Así que de nuevo, compártelo con alguien más, ya sea en tu Facebook, en tu muro o enviando un texto, un enlace del YouTube donde estás. Pero cada uno de nosotros podemos hacer nuestra parte. Así que bueno, gracias de nuevo por conectar. Bienvenidos a nuestro estudio. Y recuerda dejar ese saludo brevemente. Pero bueno, antes de iniciar este estudio, en caso que te perdiste el gran anuncio que dimos ayer en nuestro servicio de domingo, bueno, si te lo perdiste, no te preocupes, puedes ver más información en nuestras redes sociales o puedes ir inmediatamente después de este estudio a nuestra página web therocespañol.com, ahí aparece en tu pantalla, o también puedes llamar nuestro teléfono 714-465-1611 y también con mucho gusto podemos contestar y darte toda la información. Pero para dártelo un breve resumen, el gran anuncio que pudimos compartir ayer es que tenemos un nuevo lugar, un edificio específico para nuestra congregación The Rock Español. Así es, tenemos nuestro propio edificio específico para The Rock Español y tenemos nuevos horarios 9 y 11 de la mañana. Así es, 2 servicios. Pero es muy importante que reserves estos asientos porque eso nos va a ayudar a preparar el lugar para todos, sobre todo ya que este próximo domingo que viene es domingo de resurrección. Es un domingo muy especial para nosotros como creyentes, ¿verdad? Que creemos en que Cristo vino, murió en esa cruz, pero resucitó. Así que va a ser un domingo súper especial, lleno de celebración, música, alabanza, adoración especial, la palabra de Dios, y tenemos un regalito para cada niño que va a venir. Así que no te pierdas este próximo domingo de resurrección, 4 de abril, nuevo lugar, nuevos horarios, 9 y 11:15 de la mañana. Así que por favor, reserva tus asientos yendo a nuestra página therocespañol.com. Así es, www.therocespañol.com. Reserva tus asientos, va a ser un domingo súper especial, no hay duda en mi corazón. Bueno, ahora vamos a empezar este estudio y te invito a que rápidamente cierres tus ojos conmigo ahí donde estás y por qué no oramos y invitamos a
la presencia de Dios, al Espíritu Santo, para que nos encamine esta noche. Amén. Señor, te damos gracias por una vez más poder reunirnos como el pueblo de Dios a leer, estudiar, escudriñar tu palabra, Señor. Oh Padre Celestial, tú tienes algo que enseñarnos en esta noche, así que te damos toda la autoridad, todo el acceso a nuestro corazón para hablarnos específicamente, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y su pueblo dice, dame un fuerte amén ahí donde estás. Me encanta ver cada uno de ustedes ahí chateando y dando ese fuerte amén. Pero bueno, iniciemos. Hoy vamos a leer el capítulo 5 y también parte del capítulo 6, increíble ambos capítulos y obviamente siempre hay algo que aprendemos, ¿verdad? De este libro de Nehemías que hemos estado estudiando, increíble todo lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra y de nuevo estoy muy orgullosa de todos ustedes que continúan y siguen estudiando junto con nosotros este libro tan increíble, pero voy a leerte unos versículos al iniciar aquí el capítulo 5. Dice esto, capítulo 5 de Nehemías, versículo 1, dice: en esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. ¿Cuántos se pueden identificar, verdad? Con este clamor que están haciendo. No sé si te das cuenta, pero en veces en la casa con los hijos y todo lo demás que está sucediendo, rápido se acaba la comida y dos por tres dices, wow, ¿qué pasó con lo que compré esta semana, verdad? Pero esto que están aquí diciendo estos hombres y mujeres es un poco más grave de lo que a lo mejor tú y yo pensamos y vamos a descubrir qué es lo que está pasando. Dice versículo 3, otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Versículo 5, pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender, escucha, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Esto suena mucho más grave de lo que a lo mejor tú y yo hemos tenido que enfrentar. Yo creo que ninguno de nosotros hemos tenido que vender a nuestros hijos como esclavos para poder tener algo que comer en la mesa. Así de grave estaba el estado de vivir de esta gente, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Seguimos, ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Versículo 6. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo, dice Nehemías. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Versículo 7. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué una reunión pública para tratar el problema. Me encanta Nehemías. Nehemías inmediatamente se acciona, se pone en acción. Y ahora ha invocado esta reunión pública para tratar con este problema. Versículo 8. En la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. Luego hace estas preguntas. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Entonces insistí, dice Nehemías, no está
bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, dice Nehemías, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Ya casi termino, versículo 12. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices, Nehemías. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Ay, caray. Aquí se puso la cosa seria, ¿verdad? Nehemías escucha el clamor de estos judíos que están diciendo, hey, estamos cansados, necesitamos que alguien nos defienda, estamos tan oprimidos, no solamente no hay nada que comer, pero hemos tenido que hipotecar nuestros campos, nuestros viñedos, nuestras casas y en algunos casos hasta nuestros hijos hemos tenido que vender como esclavos y aún así nos siguen cobrando interés y no podemos, no podemos alcanzar, ¿verdad? Esta deuda, estamos completamente atrás. Y como te puedes dar cuenta, a veces la oposición proviene del enemigo exterior, pero a veces la oposición viene del enemigo interior. ¿Qué estoy diciendo? Viene de nuestro propio desánimo. Muchas veces la oposición que enfrentamos a lo mejor no es un enemigo exterior, pero a veces es el enemigo interior, nuestro propio desánimo, nuestras dudas, nuestros pensamientos o nuestras emociones por las situaciones, ¿verdad? Que estamos enfrentando, por esas cosas que nos rodean o esas situaciones que estamos enfrentando. Y al comienzo de este capítulo vemos dos clases de oposiciones, ¿verdad? Está la oposición de aquellos que están aprovechándose del indefenso o del oprimido, pero también vemos la oposición que proviene de ese desánimo. ¿Alguna vez te has sentido desanimado hasta el punto donde no tienes fuerzas para levantarte o despertarte o seguir un día más? Yo sí, yo he tenido temporadas de desánimo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y tenemos a un enemigo exterior, pero también un enemigo interior, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones o a lo mejor aún las cosas que nos están pasando, ¿verdad? Todos en alguna vez hemos experimentado el desánimo y el pueblo de Dios estaba experimentando desánimo fuerte. Jerusalén estaba en malas condiciones. Los pobres estaban siendo oprimidos y cobraron cantidades, ¿qué te diría? Exorbitantes de intereses. Era una cosa es pagar el interés que tenemos que pagar, pero otra cosa es un interés exagerado y eso es lo que estaba sucediendo con ellos. Esto era algo que estaba específicamente prohibido en la ley de Dios. Después lo puedes buscar, por ejemplo, de Deuteronomio 23, en el capítulo 23, pensando el versículo 19, habla específicamente de eso, que era prohibido hacer eso. Y también en Levíticos, creo que el capítulo 25 también, después lo puedes ir a ver, estudiar, pero lo que sí sabemos es que esto no era correcto.
Y algunas personas tenían que pedir prestado contra sus propias casas y sus propios campos. Y otros se veían obligados a hacer que sus hijos se convirtieran en esclavos para pagar esas deudas que tenían. Qué doloroso, ¿verdad? Como padre yo lo entiendo, eso jamás me lo puedo imaginar. Tener que vender a mis hijos para tratar de cuidar de esa deuda. La gente estaba obviamente molesta y con razón, ¿verdad? Les doy toda la razón. Su frustración los llevó a un desánimo y obviamente había un liderazgo que no estaba haciendo las cosas correctas. Esto podría haber detenido también la reconstrucción de este muro. Imagínate tener que trabajar y aún construir este muro aparte de tus propias cosas que tienes que lidiar. Y encima de eso, alguien se está aprovechando de ti hasta el punto donde has perdido todo, hasta tus propios hijos. Como te puedes imaginar, ese desánimo era más que, ay, me siento un poco triste. Esto era algo muy serio. Bueno, pero afortunadamente, ¿verdad? Como acabamos de leer, Nehemías era un hombre de Dios, era un hombre tras el corazón de Dios, era un hombre piadoso y era un gran líder, por lo cual Dios lo respaldaba, ¿verdad? Por lo que cuando se enteró de este problema, tomó acción. La primera respuesta de Nehemías a esta noticia de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Pues como buen hombre justo, tuvo una ira justa, pero no se quedó atorado ahí, ¿verdad? No se quedó en sus emociones. Tomó acción. Luego controló, por decir así, estas emociones, esta ira justa y empezó a accionar y dijo la verdad a su propio corazón y luego entró en acción. Y como nos dimos cuenta, ¿verdad? Invocó esta reunión, esta junta, exigió que aquellos que se estaban aprovechando de los menos afortunados que pararan de hacer lo que estaban haciendo. Primero que todo era ilegal ante los ojos de Dios y no era correcto, ¿verdad? Y él mismo reconoció su propio pecado, porque si te diste cuenta, él dijo, yo también he prestado. No nos dice si a lo mejor cobró interés o no, pero recuerda, Nehemías es una clase de líder que nunca apunta el dedo. Antes de apuntar el dedo, él primero se apunta el dedo a él mismo. Y él reconoció, y aún más en el capítulo 1, ¿te recuerdas cuando él hizo esa oración pidiendo perdón ante Dios y reconociendo el pecado del pueblo, pero él se incluyó ahí, él mismo? Y lo mismo hizo aquí, él reconoció su propio pecado junto con el pecado de la gente. Dios honra cuando somos humildes y obviamente está escrito, ¿verdad? Que Él da gracia al humilde, pero Él se opone al orgulloso. Entonces, Nehemías reconocía que lo primero que hay que hacer es ser humilde ante Dios y pedir perdón e incluirte en ese pecado. Dios honra cuando su pueblo trata con el pecado de sí mismo. Y eso es algo que Nehemías nos da un buen ejemplo en todo este libro. Y tú y yo tenemos que aprender de él, ¿verdad? Porque yo no sé tú, aunque me veas tan buena persona aquí, en veces es difícil. Somos seres humanos, la naturaleza humana trae ese orgullo. La humildad no nos viene fácil, ¿verdad? Pero nunca es tarde para ponerlo en práctica. Y reconocemos que Dios bendice al humilde. Así que tratemos, ¿verdad? Hay que tratar de continuar de usar esa humildad y ser humildes ante Dios y ante otros. Bueno, seguimos. Este fue el mensaje, ¿verdad? Que Nehemías estaba dando cuando les dio una clara ilustración al sacudir su manto, ¿verdad? Les dijo, les estaba recordando lo que Dios les había dicho en Deuteronomio 28, ese capítulo donde Dios había mostrado claramente que hay bendiciones por la obediencia y que hay consecuencias por la desobediencia. Pero bueno, el mensaje de este capítulo no es que la riqueza sea algo malo, no, eso no es el mensaje, o que
Tampoco dice que deberíamos de haber un sentimiento de culpabilidad si es que tenemos más que otros. No, ese tampoco es el mensaje de este capítulo. Primera de Samuel 2:7 nos recuerda que Dios es quien otorga riquezas o es quien las retiene. Tener dinero no es pecado. Recuerda o escribe esto. Tener dinero no es pecado. Aún más, escribe ahí entre paréntesis, Primera de Timoteo 6:10, luego lo puedes leer, pero es muy importante reconocer, tener dinero no es pecado. Dios le interesa que sus hijos sean bendecidos. Y vemos varios hombres en la Biblia que Dios les dio muchas riquezas material, no solamente espiritual. No nos quedemos ahí atorados y ser religiosos. Bueno, Dios solo bendice en riqueza espiritual. No, Dios también bendice en riqueza materialística, pero con un propósito, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, Dios lo bendijo mucho y le dio muchas riquezas, pero Abraham fue un hombre que también sabía cómo compartirlo. El dinero o cualquier otra cosa que se convierta en nuestro enfoque o que se convierta en nuestro único deseo, eso es un ídolo y en nuestras vidas, y la adoración a ese ídolo, eso es pecado. Entonces es muy importante reconocer la diferencia, ¿verdad? No es pecado tener dinero y no es pecado ser rico, por decir así, en bienes materiales. El pecado está cuando eso se convierte en tu ídolo, eso se convierte en tu único enfoque, eso se convierte más importante que Dios. Ahí está el peligro, porque entonces eso es un ídolo. Y tener un ídolo que no es Dios es pecado, ¿verdad? Poseer dinero no es pecado, pero ser poseído por el dinero, eso es muy peligroso. Las personas del capítulo 5 estaban tan controladas por esa búsqueda de riqueza que estaban abusando de su propio hermano prójimo, ¿verdad? Y eso obviamente no está bien, no está bien, es incorrecto. Y obviamente estaban manipulando la situación para obtener más dinero. Obviamente, Dios no iba a bendecir eso. La última sección de este capítulo nos da una idea de la vida de Nehemías. Y por el tiempo no voy a leer esos últimos versículos, pero luego puedes ir a leerlo. Pero en esos últimos versículos aprendemos algo. Aprendemos que él era un hombre de riqueza. Nehemías tenía riqueza por ser gobernador, por ser el copero del rey y gobernador en esta temporada donde él estaba reconstruyendo este muro. Pero también reconocemos que él era un hombre de generosidad. ¿Por qué no escribes esa palabra? Generoso. Escribe ahí generoso, porque eso sabemos que es una cualidad que como hijos de Dios, hijas de Dios, debemos de demostrarlo en nuestra vida. Y no importa, mira, la generosidad no está basada en cuánto dinero tienes. La generosidad es una condición de nuestro corazón. Dios es generoso. Y como hijos de Dios, parte de nuestro ADN es la generosidad. Como gobernador de la tierra enviado por Persia, él tenía derecho a una asignación que habría venido del mismo pueblo que él estaba gobernando. Él tenía derecho a recibir, por decir así, dinero o bienestar del pueblo, y no había nada malo en que él lo aceptara porque era su derecho como gobernador enviado por Persia. Pero la palabra de Dios nos dice en esos últimos versículos que él lo abandonó para que la obra de Dios continuara sin poner más dificultad a la gente, a su propia gente. Nehemías era un hombre extremadamente rico. Ahí dicen esos últimos versículos que él invitaba a otros a su mesa para comer y beber de la abundancia que tenía para ofrecer.
usó lo que Dios le había dado para bendecir a otros. Y esto es exactamente lo que estamos llamados a hacer, tú y yo. Estamos llamados a usar todo lo que Dios nos ha dado, ya sea una gran riqueza o solo una pequeña cantidad, pero tú y yo somos llamados a compartir, a bendecir a alguien más, a aquellos con quienes entramos en amistad, en aquellos que están en nuestro círculo de influencia o alrededor de nosotros. ¿Para qué lo hacemos? Para promover el reino de Dios. Y sabes, esa lección la aprendí yo, gracias a Dios, al tener ese ejemplo en mi vida con líderes, personas que yo admiraba. Yo me acuerdo en particular, una amiga de nosotros se llama Melanie Taylor, y esa mujer, el Señor la ha bendecido mucho, pero yo la llegué a conocer cuando ella todavía no tenía mucho, aún más, tenía 5 hijos y no tenía riquezas, por decir así. Vivía normal como todos los demás bajo su propio techo, pero no tenía tampoco demasiado. Pero esta mujer le encantaba regalar cosas, siempre estaba regalando de lo que ella tenía, no de su abundancia, pero de lo que ella tenía. ¿Y sabes qué hacía? Le encantaba alistar sándwiches de peanut butter and jelly, y con sus 5 hijos se iba a lugares de pobreza y los regalaba. Si encontraba a alguien en la calle, se los regalaba sin tener que forzarlo a hacer nada. Sencillamente les decía, Dios te ama. Es todo lo que hacía. Ella sabía el poder de la generosidad. Y sabes, Dios la ha bendecido tanto a través de los años, mucho. Sí, no solamente con bendiciones espirituales, pero también bendiciones de bienestar, de riquezas, de su dinero. El Señor la ha bendecido, pero yo sé que está escrito en su palabra, ¿verdad? Que lo que sembramos vamos a cosechar. Si sembramos poco, vamos a cosechar poco. Si sembramos mucho, vamos a cosechar mucho. Y tenemos que reconocer que eso es la palabra de Dios. Dios quiere bendecir a sus hijos, pero hay un propósito del cual Él nos bendice. Él quiere bendecirnos para que tú y yo podamos bendecir a otros. Y cuando ellos digan, pero ¿de dónde sacas esto? Nosotros podemos entonces tomar la oportunidad y decir, todo viene de mi Padre Celestial. Compartir. Tengo un Dios. Mi Dios cuida de mí. Mi Dios cuida de mí. No solamente cuida, pero Él me da todo lo que necesito. Y aún más, Él me ha dado más para que yo pueda bendecir a ti en este momento. ¿Qué testimonio tan grande es nosotros como hijos de Dios demostrarle al mundo que cuando tú tienes a Dios a tu lado y cuando tú decides ser generoso con lo que Dios te ha dado, Dios jamás te abandona? Dios bendice aún más. Su palabra dice, bendice más de lo que nos imaginamos. Entonces, Nehemías solamente está apuntando al gran líder, ¿verdad? Al líder más grande de todos, Jesucristo. Es Jesús quien extiende esa misma generosidad, su compasión, su amor, su misericordia y su bendición. Es Jesús quien nos llama arrepentirnos en esas áreas donde a lo mejor no nos hemos comportado correctamente, en esa área de generosidad o en esa área de abusar de alguien más. Es Jesús quien comparte con nosotros sus grandes riquezas y nos llama a comer libremente en su mesa, ¿verdad? ¿Cómo no lo vamos a compartir con alguien más? Mira, yo no sé en qué forma Dios te está llamando a ti a que seas generoso. A lo mejor es con tu tiempo, a lo mejor es con tu talento, a lo mejor es con tus riquezas, tu tesoro, pero en cada área tú y yo podemos aprender y, por decir así, tomar un paso más a esa generosidad, a ese estilo de vida de generosidad. Yo quiero tener a ese estilo de vida. Y yo le pido al Señor, Señor, enséñame a ser más generosa. Quiero ser más generosa de lo que pienso que soy. ¿Por qué? Porque yo sé que la naturaleza humana siempre trata de hacer que esto, ¿verdad? Esto es mío, esto, por favor, Señor, este pedacito es mío. Y no nos gusta dar más, no nos gusta
un perder, por decir así, lo que estamos regalando. Pero mira, déjame decirte, con el Señor nunca perdemos, con el Señor siempre ganamos, aun lo que parece que estamos perdiendo al extendérselo a alguien más. No lo estamos perdiendo. Déjame decirte, Dios te va a bendecir cuando tú escoges ser generoso. Amén. Aún más, ¿por qué no chateas conmigo y di esto? Ser generoso es ser como Jesús, es ser el ejemplo de Jesús. Ser generoso es demostrar que soy hijo de Dios y que Dios va a cuidar de mí. Servimos a un Dios grande, servimos a un Dios que no tiene límites, servimos a un Dios donde sus recursos nunca bajan. Él nunca está a falta de dinero, Él nunca está a falta de riquezas, Él nunca está abajo de ningún recurso. Servimos a un Dios grande, nuestro Padre Celestial, nuestro Papi Celestial. Nunca le falta nada y por eso, como sus hijos, nunca nos va a faltar nada. Amén. Bueno, sigamos adelante. Voy ahora a continuar al próximo capítulo, capítulo 6, porque en este capítulo hay mucho que aprender. Y no te preocupes, al final de este estudio te daré unas cuantas cosas que reflexionar acerca también del capítulo 5, pero quiero brincar al capítulo 6 para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Capítulo 6, vamos a continuar aquí y te vas a dar cuenta que la oposición no se ha acabado. Así es, la oposición continúa y en parte, no sé tú, pero me da un poquito de aliento de reconocer que, bueno, no somos los únicos en que enfrentamos oposición, ¿verdad? Nehemías la enfrentó no una, no dos, pero muchas veces a través de esta historia. Y bueno, aquí en capítulo 6 dice lo siguiente, voy a leerte unos cuantos versículos. Dice así, Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron, que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Entonces, en otras palabras, Nehemías aquí nos está diciendo que ya casi están por terminar, ¿verdad? Han terminado lo más fuerte, por decir así, la muralla, pero todavía les quedaba levantar las puertas y me imagino que muchos más detalles. Pero aquí nos dice que Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y luego dice, y los demás enemigos, como que estos tres han conseguido un grupito más, ¿verdad? Y han venido de nuevo. Versículo 2. Así que Sanballat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome a mí, Nehemías, que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño, de modo que les respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes?, les pregunta Nehemías. Versículo 4. 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo. La quinta vez, ay caray, estos no paran, ¿verdad? La quinta vez, el sirviente de Sanballat llegó con una carta abierta en su mano que decía lo siguiente: circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. También informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti: atención, hay rey en Judá. Qué mentira tan enorme, porque sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Así que si pensabas que el drama y el chisme y todo lo demás solo ocurre ahora en el 2021, no, también ocurría en aquel entonces, en el tiempo de Nehemías. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, ¿verdad? Y ese enemigo siempre anda detrás de la obra de Dios. Ese enemigo se mueve a través de personas, pero realmente las personas no son el enemigo, es él detrás de esas personas. Pero bueno, continuemos.
Dice aquí esta carta que enviaron: puedes tener la seguridad de que este informe llegará a los oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Como puedes ver, lo están amenazando a Nehemías, que si no viene a hablar, este rumorcito que ellos mismos se han inventado va a llegar a los oídos del rey. Entonces yo respondí, dice Nehemías, versículo 8. Todo lo que dices es puro cuento. Me encanta esta traducción que estoy leyendo es la Nueva Traducción Viviente, pero me gusta el lenguaje que usa Nehemías. Todo lo que dices es puro cuento. Mira, la próxima vez que el enemigo tuyo trate de traerte engaño, ¿por qué no usas las palabras de Nehemías y dile: Satanás, todo lo que dices es puro cuento? No es cierto lo que me estás tratando de decir. Aún más, chatéalo conmigo. Satanás, todo lo que dices es un puro cuento. Puedes escribir ahí o chatear: puro cuento, porque no es cierto, ¿verdad? El enemigo solo viene con mentiras, dice su palabra. Su lenguaje es mentiras. Es el padre de mentiras, dice su palabra. Entonces, Nehemías reconoce no, todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo, dice Nehemías. Solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Oh, me encanta esta declaración de Nehemías. Él mismo dice: mira, ellos están tratando de intimidarme y piensan que me van a desalentar, desanimar, y piensan que van a detener la obra de Dios. Y por eso dice: de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Esta palabra es para alguien en este día. Yo recibo esa palabra. Amén. Porque mira, en el momento que sientas que el enemigo está, por decir así, subiendo la intensidad de esa oposición, es el momento donde tú tienes que subir tu fervencia. Tienes que estar decidido y decir: oh, no, 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 Satanás, eres puro cuento. Tú solamente vienes conmigo con mentiras. Tú solamente tienes mentira. Yo tengo la verdad de mi parte y la verdad me respalda. La verdad me dice que Dios está a mi lado. La verdad me dice que el cielo mismo pelea mi batalla. La verdad me dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que la palabra de Dios es tu respaldo. La oposición ha vuelto de nuevo aquí en el capítulo 6. El capítulo 6, Sanballat, Tobías y Gesem regresan y continúan conspirando juntos, ¿verdad? Contra Nehemías y contra la obra de Dios que él estaba llevando a cabo. Desde el inicio, Nehemías declara el gran progreso que se ha logrado en el muro. Se ha logrado mucho, pero aún queda también cosas que hacer, ¿verdad? No se había terminado. Pero cuando los enemigos de Nehemías trataron de distraerlo del trabajo que estaba haciendo, no tuvo miedo de declarar que Dios estaba haciendo algo muy grande y que él no iba a parar. Muy a menudo, como creyentes, descuidamos reconocer que tenemos a un enemigo. Satanás anda por esta tierra, dice su palabra, como león rugiente. No es león. ¿Okay? Déjame aclararte, el único león es el león de Judá, dice su palabra, pero su palabra dice que el Satanás anda como león rugiente. En otras palabras, no es león, pero intenta de ser como un león rugiente, mirando a ver quién puede devorar. Entonces, reconoce algo. Él va a tratar de parecer como león rugiente, pero primero que todo, no es león rugiente, es un mentiroso. ¿Por qué no lo declaras ahí? Chatea conmigo. El enemigo es un mentiroso. Es todo lo que él tiene. Él lo único que te puede ofrecer es mentiras y engaño. Pero tú tienes todo lo que necesitas. ¿Qué es eso? La verdad, la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu roca, es tu fundamento, es donde tú te puedes parar en medio de toda tormenta, en medio de enfermedad, en medio de
crisis, en medio de dificultades, en medio de cualquier tormenta. La palabra de Dios es tu fundamento. No te pares en nada más que su palabra. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Muy a menudo nos descuidamos y pensamos que estamos ahí como flotando de nube a nube, pero no, tenemos a un enemigo y estamos en una batalla. Y mientras estemos con los pies en esta tierra, tú y yo tenemos que estar a la alerta. Tú y yo tenemos que estar arraigados en su palabra. Por eso es que la palabra de Dios tiene que estar constantemente en tu corazón. Tienes que meditarla, tienes que masticarla, tienes que consumirla. Y no se trata de leer, qué sé yo, horas y horas y horas y horas en la palabra de Dios. Yo reconozco que tenemos responsabilidades. No. Lo que se trata es no solamente ser oidores de la palabra, pero ser hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la diferencia, porque hay gente que calienta las bancas y por años ahí están, escuchan y escuchan y escuchan, pero no accionan. Ay, ay, ay. Disculpen si le estoy metiendo un poquito al callo de alguien, como dicen por ahí en mi tierra, pero es la verdad. Tenemos que ser más que oidores de la palabra de Dios. Necesitamos ser hacedores de su palabra. Y cuando ponemos su palabra en acción, no importa lo que el enemigo traiga en contra de nosotros, no va a prevalecer. Amén. Entonces, Satanás anda como león rugiente, pero no es león. Y tú y yo nos estamos despertando y más que eso nos estamos levantando, estamos poniendo su palabra en acción. Si nuestro enemigo no puede destruirnos, ¿qué va a pasar? Él va a intentar de distraernos. Y eso lo hemos estado ya descubriendo en los capítulos anteriores, que él va a tratar de distraer. Así como en el tiempo militar los soldados romanos enviaban esos fuegos, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos? Esos dardos de fuego. Así es el enemigo. Él va a tratar de enviar esos dardos de fuego para distraer nuestra vista, para que no nos fijemos en Jesús, pero nos empecemos a fijar en todo lo demás que está sucediendo alrededor de nosotros y perdamos nuestro enfoque. Esa es la técnica del enemigo. Si no nos puede destruir, entonces va a traer distracción. Los enemigos de Nehemías tenían el mismo plan, pero no funcionó, ¿verdad? Llamarían a Nehemías para que dejara de trabajar y viniera a hablar con ellos, pero la respuesta de Nehemías fue: lo siento, no, yo estoy en los negocios de mi padre, yo he de estar, ¿verdad? Nehemías se negó a distraerse de la obra que Dios le había llamado a hacer. A nosotros también se nos ha dado una tarea, una misión aquí en la tierra. Hay trabajo que hacer en el reino de Dios y no tenemos tiempo para distraernos. Aún más, declara eso conmigo, chatealo. No tengo tiempo, Satanás. No tengo tiempo para ti. Hay mucho que hacer en el reino de Dios. Nehemías dijo que el trabajo que tenía que hacer era grande, era excelente. Para muchos en ese día esto habría parecido una broma, pero el mismo enemigo que busca destruir y distraer, también busca desanimar. Y Nehemías, que una vez había sido el copero del rey, ahora estaba trabajando en un muro viejo y desolado, ¿verdad? ¿Qué tenía esto de genial? Si tú te pones a pensar fácilmente, Nehemías se pudo haber desanimado, como decir, wow, antes yo tenía una posición pues estimada como el copero del rey y ahora estoy aquí, ¿verdad? Embarrado de lodo y tratando de construir una muralla con gente que no tiene nada en qué caer, por decir así. Pero no, Nehemías no lo vio, pobrecito yo. Nehemías dijo: yo tengo una gran obra que terminar. Yo estoy trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estoy haciendo algo muy grande para el Señor. La grandeza de su tarea no estaba determinada en lo que él veía, no estaba determinada en lo que él estaba haciendo, sino que estaba determinada en para quién él lo estaba haciendo. Él reconocía que esta tarea era importante porque se lo estaba haciendo para Dios.
el jefe, por decir así, de Nehemías, era el Dios Todopoderoso. La tarea puede haber parecido humilde y rutinaria, pero se estaba haciendo para el Dios viviente y él lo reconocía. Muchos de nosotros podemos mirar las tareas que tenemos, a las que hemos sido llamados, ¿verdad?, a hacer, y pensar que no somos importantes, que como otras vocaciones de otros que están haciendo cosas enormes, ¿verdad?, con plataformas grandes. Pero mira, la tarea más grande que podemos hacer tú y yo es la que Dios nos ha llamado a hacer ahora. Para algunos es proclamar el mensaje del Evangelio sobre todo el mundo, y gloria a Dios por ellos. Pero a lo mejor para algunos de nosotros es sencillamente criar a nuestros hijos. A lo mejor para ti es ir al trabajo y proveer para tu familia. A lo mejor para otros es servir a Dios en tu tiempo de ser soltero. Yo no sé cuál es esa tarea que el Señor te ha dado en esta temporada, pero déjame decirte, si Dios te ha llamado a hacerla, es importante. No importa qué rutinaria o tan insignificante en los ojos del hombre sea, en los ojos de Dios, si tú lo estás haciendo en obediencia a Él, es grande, es grande. Y recuerda que Él recompensa al que le obedece. Nuestro llamado no es algo complicado, nuestro llamado es ser fiel donde Dios nos ha colocado en este instante, en esta temporada. Si Dios te ha colocado donde tú estás, entonces aprende a ser fiel en esa área y verás cómo Dios recompensa. Todos estamos llamados a hacer grandes cosas y lo mejor que podemos hacer es levantar el nombre de Jesús en todo lo que hacemos. Si es limpiar los pañales de esos bebés que Dios te ha dado, hazlo exaltando el nombre de Dios. En ese momento de cambiar pañal, sí, así es, exalta el nombre de Dios. Dile, Señor, gracias que me has dado la tarea de cuidar de estos hijos. Los hijos son herencia para nosotros. Si es ir al trabajo y proveer para tu familia, dale gracias a Dios y exalta el nombre de Dios en ese trabajo. En cualquier lugar que el Señor te haya colocado, si es ser ujier y dar la bienvenida a alguien en la iglesia, hazlo de todo corazón. Dale gracias a Dios por la oportunidad. Y Él sabe los deseos de tu corazón. Dios no es un Dios que engaña, Dios no es un Dios injusto, Él es justo y Él recompensa a sus hijos. Los enemigos estaban obviamente difundiendo mentiras, ¿verdad?, sobre Nehemías, diciendo que él planeaba ser el rey de Judá, que esa era la razón por la cual estaba trabajando, pero estaban equivocados, que Nehemías estaba haciendo ese trabajo por rebelión o por ganancia personal. Pero no estaban equivocados de que un rey de Judá iba a existir. El rey venía, ¿verdad? Sabemos que el rey Jesús iba a venir a Jerusalén y sabemos que vino y sabemos lo que Él hizo mientras caminó en esta tierra y sabemos que venció al enemigo y resucitó de los muertos, pero también sabemos que este Rey de Reyes, este Señor de Señores, va a regresar un día. Amén. Alguien diga amén. Este Rey Jesús regresará una vez más y va a venir por su pueblo y va a gobernar sobre todo. Y la respuesta que de Nehemías a los ataques de estos hombres fue orar y pedir ayuda a Dios de nuevo. Si tú te encuentras en este momento con oposición de nuevo y piensas, ya no tengo fuerzas, recuerda y regresa a su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro primer recurso? ¿Quién es nuestro primer recurso? Es el Señor. Es el Señor. No te canses de orar. No te canses de correr a tu Papi Celestial en momentos de oposición. A lo mejor dices, sí, ya oré, sigue orando. Eso se llama intercesión. Sigue orando, sigue clamando, sigue en la buena batalla. No te des por vencido. Tú tienes la victoria. Al final, tú ganas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ganó. Cristo Jesús venció todo lo que tú y yo vamos a enfrentar. Y Jesús mismo nos dijo, ¿verdad? Nos dijo, en este mundo
En este mundo tendrás aflicción, pero también nos dijo, no te preocupes, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Los enemigos de Nehemías no se rendirían, ¿verdad? Pero no podían destruir a Nehemías, no podían distraerlo y no podían desanimarlo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué intentaron? Intentaron de engañarlo. Y lo vamos a ver aquí rápidamente. Versículo 10. Quiero leerte cuatro versículos. Dice así el versículo 10. Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Delaía, qué nombres, disculpa, y nieto de Metabel, que estaba recluido en su casa. Me dijo, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Pero yo respondí, dice Nehemías, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería yo, alguien en mi posición, entrar al templo para salvar su vida? Dice Nehemías, no lo haré. Versículo 12, me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían contratado. En otras palabras, lo estaban tratando de engañar. Como no pudieron decirle mentiras y desanimarlo y parar la obra, entonces ahora están tratando de engañarlo. Versículo 13, ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Oh Dios mío, dice Nehemías, como esto me suena como una oración de nuevo. Versículo 14, oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanballat han hecho y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. Enviaron falsos profetas para convencerlo a pecar. Uno de esos profetas intentó convencerlo de que buscara refugio en el templo y Nehemías no era sacerdote. Eso es una regla que él sabía, que estaba escrita en la ley. Nehemías no era un sacerdote y sabía que había grandes consecuencias en desobedecer la ley de Dios. Nehemías pudo enfrentar el engaño de su enemigo. ¿Por qué? Porque sabía la palabra de Dios. Eso me suena como Jesús. ¿Recuerdas cuando Jesús fue tentado por Satanás mismo? ¿Qué es lo que Jesús hizo para poder tener victoria en ese engaño, en esas mentiras, en esa tentación del enemigo? Escrito está. Jesús sabía dónde estaba la palabra y lo que la palabra de Dios decía. Y lo mismo pasó con Nehemías. Por eso él no cayó en esa trampa, no cayó en ese engaño. Él reconocía la palabra de Dios. Nuestro enemigo también buscará formas de engañarnos y debemos estar, ¿qué? Armados ¿con qué? Con la palabra de Dios. Aún más, chatéalo ahí. La palabra de Dios es mi armadura. La palabra de Dios es mi armadura. La palabra de Dios tiene que estar dentro de ti. Y no necesitas saber toda la palabra de Dios, pero empieza con un poco a poco de su palabra, para estar armados con su palabra, para que cuando venga ese engaño tú puedas decir, escrito está. Eso no es lo que mi Dios dice. La palabra de Dios es nuestra arma y nuestra defensa. Aún más, chatea eso también. Su palabra es mi defensa. Su palabra es mi defensa. Con la palabra de Dios en la mano, o mejor dicho, con la palabra de Dios en la boca, ¿verdad? Y con Dios a mi lado, podemos enfrentar cualquier ataque del enemigo con la seguridad de que vamos a tener victoria. Amén. Eso es muy clave. Aquí ya estamos por terminar, pero quiero declarar eso de nuevo. Con la palabra de Dios en mi boca y con Dios a mi lado, podemos enfrentar cualquier ataque del enemigo con la seguridad, con la certeza
de que vamos a tener victoria. Alguien diga amén ahí donde estás. Aún más, ¿por qué no declaras esto y di, tengo victoria? Yo tengo la victoria. Esa es la certeza de su palabra, esa es la certeza de la fe. Recuerda que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve todavía. Eso es fe. Fe en acción, fe en medio de tiempos difíciles, fe en medio de tiempos de oposición. Eso es fe, es tener la seguridad, es tener la certeza, es tener la convicción de lo que esperamos y aún de lo que no vemos todavía, porque lo vamos a ver, pero es creer que nuestro Dios es fiel, nuestro Dios va a cumplir sus promesas. Amén. Bueno, vamos aquí a concluir, pero quiero darte unos puntos de reflexión y unos puntos de acción. Como explicamos al inicio, no vamos a ser oidores solamente, pero vamos a ser hacedores de su palabra. Y mi primer punto, por decir así, de reflexión es este. ¿Cómo puedes ser generoso con lo que tienes en tus manos esta semana? ¿Cómo puedes ser generoso? Escribe, yo quiero que empieces a escribir una manera de cómo puedes ser generoso esta semana con lo que tienes en tus manos. Porque a lo mejor dices, pastora, estoy pasando por un tiempo difícil. A lo mejor no tienes trabajo o a lo mejor te ha estado teniendo problemas en tus finanzas o a lo mejor es otras cosas. Pero ¿cómo puedes ser generoso? Yo no sé, yo quiero que tú le preguntes al Señor, ¿cómo puedes ser generoso esta semana? A lo mejor es comprando una bolsa de arroz extra para tu vecina, porque sabes que ella también está pasando por un tiempo difícil. A lo mejor es tu tiempo, a lo mejor conoces y sabes que el Señor ha puesto en tu corazón ayudarle a esa persona. A lo mejor es una madre soltera que necesita ayuda con sus hijos y a lo mejor es ofrecerle ayuda. A lo mejor es ir a limpiar la casa de un anciano. Yo no sé cómo puedes demostrar generosidad, pero tú y el Señor sí saben. Y no hay mejor manera de decirle a tu Padre Celestial, Señor, quiero ser generoso, quiero aprender a ser más generoso de lo que tenga que hacer. Pídele al Señor que te demuestre. A lo mejor es empezando a confiar en Él y dar tu ofrenda a tu casa, al lugar donde tú llamas tu iglesia, al alfolí. A lo mejor es esa área, a lo mejor Dios te ha estado hablando de que confíes en Él y no confíes en el hombre. Yo no sé, pero Dios te lo va a demostrar. Primer punto es, ¿cómo puedo ser generoso esta semana? ¿Y por qué digo esta semana? Porque sabemos que si esperamos a la próxima, no va a llegar. Siempre vamos a decir la próxima semana, el lunes que viene. No, esta semana vamos a aprender a ser generosos. Amén. El enemigo siempre traerá oposición, distracción, desánimo, engaño. Él va a tratar todo lo que pueda. Pero quiero que reflexiones. Este es mi segundo punto. Quiero que reflexiones y de nuevo escribas. ¿Cuáles son esas áreas del enemigo donde el enemigo ha intentado esta clase de oposición? Y yo quiero que lo escribas. ¿Cuál es esa área donde has experimentado oposición? Pero quiero que escribas una promesa de Dios en esa área donde el enemigo te ha atacado. Si es en las finanzas, busca una promesa de Dios acerca de las finanzas. Si es en tu matrimonio, busca una promesa de Dios acerca de tu matrimonio. Si es en una relación quebrantada, yo no sé en qué área estás enfrentando oposición, busca una promesa de Dios y quiero que la escribas. Escribe esa promesa, declara esa promesa en tus tiempos de oración, declárala en fe, activa tu fe y empieza a meditar en esa promesa y recuérdale al enemigo que tú tienes la verdad. Él solo tiene mentiras, tú tienes la verdad a tu lado y la verdad se llama Jesús y Él pelea tus batallas. Amén. Y luego quiero que escribas cuál es esa tarea de Dios que Él te ha llamado a hacer. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer como hijo, como hija de Dios en esta temporada? Y a lo mejor no lo has hecho, no lo has obedecido. Entonces empieza a
obrar en esa tarea. El primer punto es ser generoso. ¿En qué área puedes ser generoso esta semana? El segundo es en qué área estás enfrentando oposición, y escribe una promesa de Dios para poder vencer esa oposición. Y tercero, ¿cuál es la tarea que Dios te ha dado en esta temporada? Y empieza a obedecer a Dios en esa área. Bueno, Dios te bendiga. Gracias de nuevo por haber conectado con nosotros. No se te olvide, este domingo próximo es nuestro domingo de resurrección y tenemos un nuevo lugar y nuevos horarios. Gloria a Dios por este lugar que Él nos ha dado específico para nuestra congregación español. Y estos horarios que ahora podemos tener 2 horarios al cual puedes escoger, 9 de la mañana y 11:15. Por favor, reserva tus asientos. Es muy especial que reserves tus asientos. Por cierto, esos asientos los puedes reservar en nuestra página web www.rockespañol.com, y si tienes preguntas, llama a nuestro número 714-465-1611. Recuerda que también va a haber opción, puedes sentarte adentro, y si no te sientes confortable sentándote adentro, también vamos a tener un precioso patio afuera, también diseñado para aquellos que se sientan más confortables de sentarse al aire libre. Pero bueno, todo eso y más viene en The Rock Español. Dios está haciendo grandes cosas con nosotros y nos alegramos de que tú seas parte de todo lo que Dios está haciendo aquí en nuestra casa. Bueno, nos vemos con el favor de Dios este próximo domingo en nuestra celebración Domingo de Resurrección. Dios te bendiga. Hasta luego.